Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en Canal. Esto es Ficciópatas. Buenas tardes, Geli. Buenas tardes, Chris. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas. Bueno, buenas tardes, buenos días o lo que sea. Sí, o como dicen por ahí en un podcast que suelo escuchar, buenas madrugadas. Nunca se sabe cuándo te puedes estar en la oreja de alguien. Exactamente. Bueno, decir que estamos aquí una semana más. Hoy con nuestra cirujana invitada, Chris Tenás, que para quien no la conozca, tiene su propio programa en Instagram, que se llama A Grito Pelado. Yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe quién es Chris Tenás. Eso espero. Y si no, seguidme, sí, por favor, en Instagram, en ebooks, en YouTube. Sí, porque además hace entrevistas muy interesantes, autores y autoras muy interesantes. Y la verdad es que yo procuro no perderme ninguna. Alguna por fuerza mayor me tengo que perder, pero... Siempre se puede ver en stream. Efectivamente, siempre en O stream. oír en stream. Efectivamente, o en diferido, que siempre la tienes ahí. Y bueno, ¿y qué nos traes hoy, Chris? Pues nada, hoy nos vamos a Latinoamérica y nos vamos con Mónica Ojeda. No sé si hace falta presentaciones o si... Bueno, cuéntanos. Como tenemos un público muy amplio, escucha, sí hace falta presentación porque conozco a algunos de la gente de nuestro público y no siempre están puestos en esto. Vale. Entonces, bueno, decir que ¿cuál es el relato? Primero vamos a empezar. ¿Cuál es el relato de Mónica Ojeda que vamos a pues el relato se llama hoy Slashers, como las películas, para el que no se le da muy bien el inglés. El slasher normalmente es una película de asesinos, típica Scream o algo de esto. Gente, sí. O sea, un tío con un cuchillo que va detrás de chicas o algo así. Sí, o sea, ¿vale? Halloween. Bien resumido, porque es exactamente. Con todas sus variantes. Pues ese es el nombre, Slasher, escrito por Mónica Ojeda, que está dentro de Las Voladoras, como bien veis aquí abajito. Me encanta siempre, me hubiera gustado siempre hacer esto y por fin lo puedo hacer. Las Voladoras, sacadas por Página de Espumas en 2020. Las Voladoras es una antología de cuentos, de 8 cuentos, que explora un poco la mitología andina, porque algunos de los personajes, algunos de los protagonistas de los relatos son pues incluso pues monstruos o están sacados de mitología y de leyendas que se dice, ¿no?, andinas. Esta palabra andina es bastante amplia, ¿vale? La Mónica Ojeda es ecuatoriana, de Guayaquil, pero bueno, hay algunas leyendas que vienen de otras partes, ¿vale? Por eso no es solamente leyendas ecuatorianas, sino también del sur de América Latina. De Latinoamérica. Exactamente. Perdona, que por cierto, con ella y otras autoras le dieron esta etiqueta del gótico andino, ¿no? Exactamente. Esto es muy discutible porque, bueno, yo las vi a ellas, bueno, a Mónica Ojeda y a María Fernanda Ampuero, aquí en Barcelona. Y bueno, siempre tienen como esta conversación, ¿no?, del gótico andino, pero realmente ellas fue como un señor en un momento dado que lo dijo, no me acuerdo bien quién fue, y ellas luego lo repitieron y esto al final se ha extendido hasta la saciedad, ¿no? Pero bueno, no sé yo si están ellas a favor de que se les etiquete aquí o no. Porque esto de las etiquetas creo que a casi ningún escritor que no sea casposo le gusta. Porque limita. Estoy de acuerdo. Limita. Las etiquetas tienden a limitar. Pero es igual Totalmente. que dentro del gótico andino, pero también, pues eso, será el nuevo gótico latinoamericano, ¿no? Que la crítica, que esto creo que viene además de... Creo que viene de algún periodista del País. Sí, creo que fue alguna movida, un señoro, como dicen por ahí por las redes, y luego se fue repitiendo. Pero quiero recordar, no quiero decir tonterías, pero creo que recordar que lo que ellas dijeron fue, bueno, no sé si hago gótico andino o no, yo escribo lo que quiero, ¿no? Correcto. Creo que fue algo así. Pero bueno, me perdonáis
Si estáis Sí, no, escuchando esto, a a ver, Mónica, como- Fernanda, No, se va como a no, anécdota, decir así. Lo he traído a colación porque es algo que se No, está muy viene. discutido además. Claro, que es que se las nombra de esa forma. Entonces, oye, me parece interesante que hablemos de ello. Sobre todo por la aportación que acabas de hacer, porque es que estoy de acuerdo, las etiquetas te limitan y a veces no estás de acuerdo con Claro. que te han etiquetado. Lo que pasa es que también hay que decir una cosa, y es que, bueno, la literatura latinoamericana ha sido siempre muy prolífica. Pero a lo mejor en España no es tan conocida como debería haber sido. Ahora, por fortuna, estas etiquetas, ¿no? Ahora soy de abogada del diablo, quizás permite que se expanda un poco más, ¿no? Y que leamos más autores y autoras pues de países que a lo mejor no solemos leer, ¿no? Entonces siempre, ¿no? Nunca hay bueno sin malo, ¿no? Siempre hay Sí, es un arma de doble filo el tema de las etiquetas. Por un lado, pues limitan a lo mejor a la hora de buscar, pero por otro lado sí crean una expansión que bueno, que puede venir muy bien para abrir horizontes. Claro. Entonces, esto me recuerda a mí como anécdota, pues que a Darío Vilas, no sé si lo conocéis, el escritor que conozco yo, pues llegó un momento y algo que publicó hace ya años, lo etiquetaron como realismo bizarro. Y él dijo, what the fuck. O sea, pero bueno, dice, ¿lo llaman realismo bizarro? Pues se quedó con la etiqueta. Y claro, como era el primero que hacía realismo bizarro, pues era, como digamos, Precursor, el máximo representante. Claro. Efectivamente. Y bueno, pues como estrategia de marketing, pues está muy bien. Hago realismo Sí, bizarro. quizás en Wikipedia o en lo que sea que exista de aquí a 40 años, cuando el autor se haya muerto, pues dirán, el precursor de tal, pero él ya no se enterará. Así No. que... Ni él ni seguramente ninguno. O sea, desde que 40 años puede pasar cualquier cosa. Así que, bueno, como decimos, describamos el láser. Mónica, Bueno, pues sí, te cuento un poco más sobre las voladoras, si me permites. Entonces, Claro. las voladoras, Dale. además de centrarse un poco en todo lo que es esta mitología, una de las cosas que tienen en común los 8 cuentos es, bueno, personajes femeninos bastante fuertes, ya sean víctimas, victimarios o perpetuadoras ellas mismas del dolor, además de recibirlo, ¿no? Esto es una cosa que tendremos también en el relato de hoy, que se cumple. Aparecen pues secretos inconfesables, rituales perversos, dolor, secretos familiares. Todo esto se va recopilando un poco en todos estos cuentos, haciendo que la escritura de esta antología y en general de Mónica Ojeda, pues como un maridaje entre el terror y lo que es el terror a lo cotidiano, ¿no? Esto que hemos dicho, o que a lo mejor se ha escuchado podéis escuchar en alguna charla o lo que sea, que es como un terror como ya hablamos con Ariadna Castelnau, ¿no? A la familia, a la persona, y el monstruo puede ser no solamente el personaje mitológico, sino tu vecino de al lado o, quién sabe, las personas con las que estás grabando un podcast. Pero sí que es verdad que aquí, pues Mónica Ojeda, pues sí que no tira de fantasía ni de ficción para mostrar la vileza y la crueldad y la crudeza, ¿no? de algunas cositas. Y además nos descubre un mundo muy interesante, que luego hablaremos de él, que aquí, tanto Chris como yo, somos, no iba a decir neófitos, pero no es que no hemos entrado nunca en ese ámbito. Vírgenes, puedes decir. Claro, somos vírgenes totalmente, pero Eric no, Eric sí que se ha desligado en ese Tampoco mundo. soy un experto, pero un día, No. si tengo ocasión, os invito a un concierto de ruidismo. Sí, pero es curioso. Bueno, hay que decir que Mónica Ojeda pues, es una chica que a pesar de ser tan joven, que es súper galardonada. Está bueno, digo, joven con respecto a mí, por ejemplo. Sí, tiene mi edad, creo. Sí, pues, ay, qué joven que eres, Chris. Pues eso, que ha recibido un montón de premios, está entre los mejores escritores latinoamericanos de ficción menores de 40 años. Ha tenido reconocimientos, pues, un montón de premios Príncipe Claus de Next Generation y el premio Alba Narrativa. Quedó finalista del premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa y del premio Narrativa Breve de Ribera del Duero. O sea, además que desde corta edad ella también ha sido atraída por esta literatura tan visceral, ¿no? Y ahí empezó a ganar concursos. O sea, y es increíble que con la poca trayectoria, entre comillas, que tiene, porque tiene relativamente pocas cosas publicadas, ¿no? Pues que haya destacado tanto. Y claro, leyendo como hemos leído el láser dentro de las voladoras,
uno entiende por qué. O sea, por qué ha destacado. O sea, porque, claro, yo Bueno, no la quizás no leí. es el relato que más vaya a gustar a la peña, pero... Yo creo que depende del público. Pero vamos, si quieres, que ya la gente estará muy intrigada por lo que sé de Slasher, ¿no? De qué va Slasher. Yo te invito, si le parece a Eric, a que empieces a destriparlo para el público, porque aquí en este caso sí que lo de destripar viene muy a Sí, colación. viene muy al caso, sí. Sí. Bueno, no sé si tenía algo más que añadir, Chris, sobre el libro de las voladoras. No, poco más. O sea, Vale. lo siguiente lo iremos desvelando, creo que poco a poco, porque si no voy a avanzar demasiadas Es cosas. muy interesante el libro en sí, ¿eh? Lo advierto, la verdad que no ya este relato. Bueno, No, a mí, sinceramente, he leído Nefando, he leído Las Voladoras y he leído Mandíbula. Y Mandíbula se lleva la palma. Es uno de mis libros favoritos. Podría leerlo y releerlo al infinito. Mira, son algunos que tengo yo pendientes y posiblemente no tarde mucho en abordarlos. Primero intentaré, pues eso, leer Las Voladoras al completo, porque sí que este relato, si decís que no es el más significativo, el que más os ha gustado, pues quiero leer. Sí, no, yo le decía al resto del público. Nosotros somos terroríficos, o sea que... Sí, no, claro, el libro es muy interesante también, quiero decir que no hay una gran diferencia entre el láser, porque recuerdo algún otro relato, Cabeza Voladora, había algunos otros que son bastante interesantes. Pero bueno, vamos al lío, venga. Sí, mira, yo, antes de que empiece Chris, yo lo que voy a hacer es leer el primer párrafo y ya dejo, o sea, la primera frase, y ya dejo a Chris que saque aquí el bisturí y empiece a sajar. Más que la tengo subrayada aquí también, ¿eh? Sí, porque es que la primera frase, y Eric lo sabe, porque esto tiene su significado, dice así: Bárbara quería cortarle la lengua a su hermana gemela con un estilete. Y ya, Chris, ya lo que sigue para ti. Que se sepa que estilete es una navaja, ¿vale? Sí. Una navaja de afeitar. No, porque una de las riquezas justamente de leer autores de otros latifundios que escriben en español es que hay una gran cantidad de palabras. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy leyendo a Mares, creo que es Alicia Mares, Cocodrilario, y estoy apuntando un montón de palabras que no conozco, porque ella es mexicana, muchísimo. Entonces, los que estéis acostumbrados a leer solamente español o literatura extranjera traducida, por favor, leed también a gente que sea de otros países, porque ganáis muchísima riqueza de vocabulario. Bueno, y dicho esto, Slasher. Bueno, la verdad es que el hilo argumental de este relato es, vamos a decir, simple. La línea temporal básica es bastante simple. Sí. Luego, lo único que pasa es que no es una línea temporal solo, sino que a esta línea temporal se le añaden un montón de flashbacks, de reflexiones de la narradora, que es una de las dos hermanas. Y entonces esto complica un poco todo. Esto más el vocabulario y más un poco el estilo poético de la autora hacen un relato bastante complejo, aunque la línea base sea bastante simple. Vamos a la línea base, si me permitís. Sí, claro. Entonces, ¿la línea base qué es? Claro, porque no es un relato que se puede hacer como hacemos otras veces cronológicamente. En plan, primero pasa esto, luego esto y luego esto, porque es que no va así, ¿vale? No tiene importancia realmente el principio y el final, entre comillas. No. A lo mejor la primera y la última frase sí, pero no el principio y el final, ¿no? Correcto, eso sí. Exacto. Creo que, si me lo permites, aquí la fuerza de este relato radica más en ese simbolismo, en esas metáforas, en las imágenes que sienta esta autora, porque son muy potentes, lo decíamos antes. Son imágenes que se te cuelan en la cabeza y la verdad es que... Bueno, ese es un punto destacable, pero hay aquí... sí, no hay más. Hay mandanga, pero no os vayáis. Os vayáis con el relato. Os retomo. Venga, línea argumental principal, ¿vale? Empezamos por ahí. Vamos de lo más amplio a lo más conciso, si queréis. Entonces, son dos hermanas. Gemelas. Bárbara y Paula. Una es sordomuda y a la otra le gusta muchísimo el ruido, ¿vale? Y todos los sonidos. Ve un arte en el sonido en general, en cualquier tipo de sonido. Y ve una poesía
no solamente, a lo mejor lo que otra persona podría decir poesía en lo que ves, ella es poesía en todo lo que lee y busca una explicación de cómo podría sonar todo. Entonces, son estas dos hermanas, gemelas, Bárbara y Paula. Una de las dos es sordomuda, con lo cual es inaccesible justamente al ruido que apasiona a la hermana. Viven con su madre. El padre no se sabe quién es, luego diremos lo que parece, pero el padre no se sabe quién es, viven solas y bueno, pues montan una banda de ruidismo, justamente que ahora nos explicará, dejaré a Eric que nos explique qué es el ruidismo, y entonces forman una banda de ruidismo y se ponen a experimentar y a hacer conciertos y graban un disco de ruidismo, ¿vale? Esta es la línea base, que como veis es bastante sencilla. La historia se desarrolla, pues bueno, una de ellas es la narradora, que es justamente Paula, la sordomuda, y cuenta desde su punto de vista siempre pues esta relación que tiene con su hermana y con el ruido. Sí. Digamos que el interludio temporal o lo que se va a contar aquí es el momento en el cual ellas se dirigen a un concierto para dar, pues eso, para subir al escenario o para ir al concierto, no solamente de ellas, sino de otros grupos que hacen ruidismo también, y ese es el interludio, el momento en el cual están de camino a y el momento en el cual se van a subir al escenario para hacer su espectáculo. Y eso no perdamos de vista la frase con la que empieza la historia. Sí, no. Bárbara siempre ha estado obsesionada con la idea de cortarle la lengua a su hermana Paula. Porque si hay otra cosa que le gusta a Bárbara, además del ruido, es la idea de la mutilación. Sí, lo dice. Sí, no. Bueno, ahora, vamos a dejar primero que Eric hable. A ver, ¿está ¿De qué? ¿De ruidismo? Sí. Diga brevemente qué es el ruidismo, Eric, por favor. Sí, bueno, cuéntanos tu experiencia con el ruidismo. Es decir, un concierto de ruidismo, ¿eso qué es? No todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Por la poca experiencia que tengo, ya os decía que en realidad la que le gusta el ruidismo es a mi pareja. A mí me parece una cosa, a veces me ha cargado un poco el asunto. El ruidismo, yo a los conciertos que he ido de ruidismo, sobre todo es DJ el que lo hace, ¿no? Pero ellos previamente han grabado sonidos. Han grabado sonidos que los pueden tomar de la naturaleza, los pueden tomar, como ocurre en este relato, de algo, porque aquí ellas lo hacen en directo. Aquí ellas provocan esos sonidos en directo, creo. Pero en un concierto normal, normalmente son pregrabados. Y entonces van mezclando sonidos, ruidos. Es que es puro y duramente ruido. Lo que pasa es que en bucle. De tal manera que llegas como a crear un ritmo, ¿vale? Y yo creo que el placer del ruidismo, yo creo que es como cercano al del ASMR. O sea, es como de oír cosas crujir, oír cosas sonar. No tiene otra, ¿eh? Y luego sintetizadores. O sea, ese rollo. Pero básicamente eso. No es música. O sea, para mí no es música. No para otra gente. Porque no sabes quién no puede estar oyendo. No podemos juzgar en un programa que va sobre arte, el arte. Vale, no, para nada, no. Bueno, sí. No tiene melodía, ¿vale? No tiene armonía. Sí. Eso, me quedo. No es mi rollo tampoco. Yo sé que por lo que cuenta aquí Ojeda y por lo que dices tú, no es mi rollo. Y creo que en algunos momentos incluso me podría dar de entera algunos ruidos, pero vamos que. El ruido, ¿no? Te puede agobiar. O sea, a mí me ha llegado a angustiar, porque en algunos conciertos de ruidismo, además, te apagan las luces, es como para que te centres mucho en el ruido, claro. ¿sabes? Claro. Bueno, lo que sí se puede decir que emocionalmente es bastante intenso. Sí. Claro. Sí. Entonces, como anécdota, espera a ver si lo encuentro. Dame solo un segundo. Sí. Los nombres de, bueno, las chicas, una, como hemos dicho, se llama Bárbara y la otra Paula. La que es sordomuda es Paula y Bárbara se crea desde pequeña una imagen como de crueldad, ¿no? Y entonces voy a leer un pequeño párrafo sobre un poco esta noción, ¿no? de horror y de crueldad que es la de Bárbara.
Ella disfrutaba escarbando en el horror de los demás, asustándolos para verlos encogidos, diminutos, muy adentro de sus sombras, masticando el viento guardando en los cajones. A Bárbara también le gustaba la gente que temía y ver lo que le pasaba en los ojos, el estado acuático de sus pieles, la tensión muscular, la cabalgata abierta de los pulmones. Pero la experta en asustar a otros era Paula. Ella sacaba los miedos de las personas, igual que los magos extraían conejos blancos de sus sombreros. ¿Vale? Sí, muy bueno. Esto yo también lo tenía anotado. Pero es que está lleno de estas imágenes. Yo, especialmente una de las que hice al principio, o sea, no sé si querías hablar tú, Eric, decir algo. No, quería saber por qué Chris ha extraído esto en concreto. Justamente para que la gente, yo quería más que nada que se dieran una idea de cómo empieza, ¿no? Hemos dicho que son 2 gemelas, vale. que son músicas, ¿vale? Vamos a decir que son músicas y que se dedican a hacer estas pistas, porque ellas sí que graban también, ¿eh? No solamente tienen un disco y todo. Y de hecho en el concierto que hacen también hay unas grabaciones. Y luego comentaremos qué grabaciones son las que hay. Pero no lo vamos a decir todavía. Sobre eso yo tengo algo que decir también luego, pero luego llegaremos. Entonces, ellas son músicas porque ya al fin y al cabo graban todo esto y también hacen cosas en directo. Entonces, eso es lo que habíamos dicho. Pero ahora lo que vamos a explotar no es solamente el hecho de que ellas sean músicas y que le guste el ruidismo. Esto es la línea base, como hemos dicho. Sino que además se las presenta como 2 hermanas gemelas que son ambas crueles, aunque la que parecía cruel era Bárbara, que es la que puede hablar. La que también es muy cruel es Paula, que es justamente la que no puede hablar. Entonces, esto ya es lo primero que se nos da, la primera información que se nos da, porque este párrafo es en la segunda página, creo, y esta primera información que se nos da es: tenemos 2 hermanas igualmente crueles, da igual que sepas hablar como que no sepas hablar. Sí, si bien es cierto que yo lo que decía, sí que es una imagen que va variando en el lector. Yo al principio la idea que me ha transmitido es que Bárbara era la perversa. Luego me ha dado la sensación de que era perversa con razón, porque Paula era realmente la cruel de la pareja, ¿no? Y que lo que Bárbara pensaba acerca de ella era una mera justificación o era resultado de esa crueldad. Pero luego sí que, como hemos dicho, es todo muy poliédrico y muy circular, muy cíclico, y no se saben. O sea, en realidad las dos tienen ese puntito. Es que nos dejan caer dudas sobre la hermana sordomuda, porque por un lado, como que la relacionan con una bruja. O sea, hay un momento en que dicen que alguien la ha visto como una bruja. Ella misma, yo creo que fomenta también esa imagen. Hace como muñequitos de coña, ¿no? Para quedarse con los compañeros del colegio. Claro, es verdad, es que lleva a cabo ese tipo de acciones que invitan a pensar como que sí, ¿no? Y luego, y también como que convencen a una compañera para que se deje caer por una escalera o algo de eso, ¿no? Sí, eso más adelante hay varias cosas, pues eso, sobre el poder de convencimiento de que tenía. Claro, que es lo que. Claro, Paula, es lo que estamos diciendo. O sea, ¿qué pasa? Que Paula es sordomuda. No puede comunicar con el resto del mundo. Ella lo que hace es signar. ¿Y quién la consigue entender? Pues su hermana gemela, porque es a la que le han enseñado también a signar y a interpretar. Entonces, ¿qué pasa? Que como son exactamente la misma persona físicamente y que Paula no puede comunicar a no ser que sea por lenguaje de signos, es Bárbara la que tiene que dar voz a lo que dice Paula. Y esto, dar voz a lo que dice Paula, es como decir lo mismo que dice Paula, ¿no? Y esta es la magia, digamos, de esta manipulación, entre comillas, porque no creo que sea manipulación realmente. Bueno, y ya que habéis hablado, aunque esto está mucho más adelante, habéis hablado del tema de la manipulación de Paula hacia las personas, hacer creer y tal, voy a leer un párrafo, aunque sea muy adelantado, porque va a colación de eso. Y es que Paula le hizo creer a Bárbara que su voz no era su voz, y aquí va a colación mucho de lo que acabas de decir tú, sino la de ella, que era su marioneta, que si una de las dos moría, la otra lo haría inmediatamente después, que la carne que comían en casa era la de las mujeres del diario Extra, que contrario a lo que les contaba su madre, sí tenían un padre, pero se escondían en los armarios porque era.
Uy, pensé que ibas a decir otra cosa. No, pero se escondían. No. No, sí tenían un padre, pero se escondían en los armarios porque era monstruoso y solo salía cuando estaban en la ducha o mientras dormían. Pero vamos, que esto es una manera también en la cual se manifiesta el poder de convicción que tenía Paula, a pesar de no tener los recursos habituales como son la lengua de los oídos, o sea, la voz. Claro. Y bueno, también hay un antes y un después, ¿no? Bueno, ahora que has dicho esto, el padre que se escondía en los armarios, me parece fascinante la figura que crea, ¿no? Es como una muela, un cabeza de muela gigante con 8 brazos y 6 piernas. O sea, estas son las imágenes que podéis encontrar en la antología de las voladoras, ¿vale? Son estos seres extraños que justo tienen algo de mitológico, y aquí es donde se enlaza un poco con lo de la mitología andina, ¿no? Pero que son tan abstractos, un poco a los Lovecraft, ¿no? Son tan abstractos que son casi imposibles de imaginar. Esto nos lleva justamente al horror, ¿no? De no saber qué coño es esto. Como no lo puedes imaginar, pues da más miedo todavía, ¿no? Inciso, pero me parecía una figura bastante potente. Sí, hay que destacar también que Paula es una experta también, porque además especifica que su procedimiento preferido era la improvisación. O sea, era una experta manipuladora y bueno, si sabe improvisar, pues que luego lo demuestra musicalmente, pues esto le da un poder sobre su hermana y sobre el resto de la gente que es increíblemente, pues valga la redundancia, poderoso. Exacto. Sí. No sé si quieres decir algo, Eric. ¿Avanzamos? No, continúa. Bueno, pues avanzamos. Hemos dicho, pues eso, que son estas 2 hermanas que hacen conciertos, que tienen un disco, son aficionadas al ruidismo y que son altamente crueles hasta el punto de poder manipular a gente para que haga cosas extrañas, ¿no? Aquí a mí me recordó un poco, pues justamente a los jefes de sectas y todo esto, ¿no? Son este tipo de personas que sin decir mucho, pues son capaces de convencer, ¿no? Como lo que decíamos antes, la chica que se tiró porque la convencieron de que era inmortal. El poder de la palabra tiene que ser tal, y no de lo que dices, sino del aura que desprendes como para poder convencer a la persona. Pues tenemos estas 2 hermanas que son crueles, pero ¿de dónde viene esta crueldad, no? Y aquí van estos flashbacks que van metiendo en el recorrido hasta la sala de conciertos. Esta crueldad yo creo que viene un poco, pues justamente del pasado, ¿no? Y es otra cosa que tiene en común la antología de relatos de las voladoras. Y es que, ¿de dónde vienen los monstruos? Pues los monstruos, cuando somos nosotros monstruos, son el reflejo de lo que nos ha pasado, ¿no? Entonces, ¿qué le pasan a estas chicas? Pues como decíamos, son 2 chicas gemelas que viven solas con su madre, que no saben quién es el padre. Pero ¿quién es la madre? No sé si, Eric, si quieres intervenir un poco. Claro, a mí me aprovecho para decir que me parece interesante porque precisamente el background que tienen las gemelas no se ve. Nos lo sugiere solamente, ¿no? Pero entendemos, llegado a cierto momento, que lo que le pasa a las gemelas tiene que ver un poco con ese contexto familiar que no llegamos a ver mucho. Que tú has mencionado antes que la madre, no sé si lo has mencionado antes del podcast ahora. Eso, ¿no? Sí, todavía no. Vale. Pues la madre se nos dice de ella como que hace mucho ruido por las noches, que presenta por la mañana arañazos, que sobre todo el ruido, ¿no? Porque al final este relato versa sobre el ruido. Y es el ruido que no deja dormir precisamente a la hija que puede oír. A la que puede oír, claro. Claro, la otra, que parece que la tortura un poco ese sonido, el sonido de la madre. Por al final el run run de la madre, ¿no? El run run del dolor de la madre, lo que hay ahí. Sí, exacto. Bueno, perdón, Víctor. No, y digo que esto es caldo de cultivo para su música, pero es que también no solamente mortifica el ruido de la madre, sino el hecho de que su hermana no lo oiga. O sea, porque es como decir, a ver, estoy sufriendo yo aquí por las 2, o estoy sufriendo yo algo, y como que se siente, no es que se sienta mal, sino que le fastidia que ser la única que se está tragando todo eso, mientras que su hermana está tranquilamente durmiendo ahí plácidamente sin oír nada. Yo aquí difiero, ¿eh? ¿Sabes lo que creo que es? Bueno, vale. Sí, ¿qué pasa? Que te veo con cara de anticipación.
Ah, venga, va. Vale. No, solamente quería decir que, bueno, estas dos chicas, sí, hablamos, antes de seguir con el trauma este de la madre y todo esto, me gustaría hacer un pequeño inciso, que es que al principio justamente se comenta que Paula se vuelve cruel a raíz de Bárbara. Bárbara, cuando eran muy pequeñas, es la que empieza a contarle historias y a meterle miedo a Paula. Paula no oye y no ve, y entonces recibe el mundo por lo que le cuenta Bárbara. Y entonces, digamos que también Bárbara es la perpetradora, ¿no? Es la que genera este monstruo. Por eso yo decía, ¿no?, que ambas son un monstruo, porque el primer trauma de Paula, que la lleva a ser quien es también, a pesar de sí misma, es su hermana, ¿no?, que desde pequeña era muy cruel con Paula, y por eso llegamos hasta este punto de la adolescencia en la que ambas han llegado a un tope bastante guapo de Sí, no, sí, de las dos crueldad. está claro que se dan bastante caña la una a la otra. No, pero ahí está. Ahora O sí sea, te precisamente puedo- lo que tú estás diciendo, Chris. Precisamente lo que tú estabas diciendo. Para mí es que una de ellas es consciente de cosas que basan en el contexto familiar, pero la otra no, porque no puede oír. O esto es lo que se nos sugiere. Pero tienen un punto sádico. Han Por desarrollado supuesto. un punto sádico. Entonces es como, a mí la impresión que me da es que la que oye quiere como trasladarle a la otra lo que se siente. Exacto, muy bien. Claro, es lo que yo entiendo. Exactamente. Y ahí lo dejo ¿Víctor? porque no quiero decir más. Sí, no, estoy de acuerdo con lo que dice Eric. Además que hay que tener en cuenta que los juegos que practican o que hacen de niñas, ¿no?, que se inventan es que, bueno, los juegos que inventaban estaban sustentados sobre lo macabro. Y claro, esto tampoco ayuda, ¿no?, a la hora de superar ese tipo de crueldad, de ruidos, de una depresión, la depresión aguda que sufre su madre. ¿Y en qué se sustentaban? Pues en cosas como los cuentos de la cripta, escalofríos, le temas a la oscuridad, las portadas del diario Extra, que el diario Extra yo no lo conozco, pero tal y como se relaciona o se refiere aquí, debe ser de lo más escabroso, lo más, o sea, prensa amarilla, súper, Sensacionalista, claro. ¿eh? O sea, Prensa sensacionalista, claro. sí. Entonces, no sé, pero sí que es verdad que, a ver, tienen ahí un entorno Caldo de cultivo. claro, que es un caldo de cultivo ideal, las predispone. Y bueno, es que es normal que si la una esté pues absorbiendo todo, de alguna manera también, quizá por alivio, no, aparte de también, como lo he dicho antes, por compartir ese fastidio, que lo quiera compartir o que quiera hacer partícipe a Paula, ¿no? Y que una cosa pues también pues lleve a formar la personalidad de una. Pero para mí Paula quiere eso. O sea, en Claro, realidad claro. Paula quiere Claro, experienciar ahí eso. está el Y quid es de la su cuestión. hermana, ¿no? Y ambas quieren ser todo, porque al fin y al cabo es lo que decíamos, está este trauma infantil que genera Bárbara a Paula por contarle las cosas, y luego está el segundo trauma compartido a medias, de que, vale, Paula no se entera de los ruidos de su madre, que tiene depresión aguda y que parece ser que se hace daño a sí misma también, porque todas estas marcas, ella está sola, son signo de que se hace daño a sí misma. Entonces ella hace ruido porque no duerme de noche, porque tiene depresión, pero es que encierra a las niñas en su habitación. Claro. O sea no es que, vale, Paula no está escuchando los ruidos, pero Paula está encerrada. Sí. Y la hermana le cuenta también lo que pasa. O sea, es un trauma completamente compartido, aunque no sea desde el punto de vista del ruido. De hecho, lo único que no comparten de este trauma es el ruido, y es lo que quieren compartir. Efectivamente. Claro, eso es. Y es lo que dice Eric también, que parten desde esa compenetración, desde ese punto común que es el sadismo, que ambas son unas sádicas redomadas y bueno, incluso se tratan a sí mismas, la una a la otra, con ese sadismo y con con ese desprecio que agradecen la una de la otra, de alguna manera. Yo voy a poner a decirlo algunos de los motes, ¿no?, con los que llama Bárbara a Paula, ¿no? Que me hizo mucha gracia, porque la llama la ñaña de los tatuajes y de las escarificaciones, que esto tiene mucho que ver con el dolor también y con el tema del disfrute del dolor. La gemela malvada,
Y luego esto me hizo mucha gracia, la loca del cigoto. Sí. Loca del coño, vaya. Perdona la que- expresión por los oídos sensibles. Ponemos un pitido. Ya tú, estamos No, aquí no, hablando no. de mutilaciones. No, Bueno, Bueno, pues es eso, pues tenemos 2 monstruos realmente, que son 2 niñas, que son así porque también son el reflejo de lo que han sido, del trauma, y que como decíamos antes, solo no les une una cosa, que es el sonido, y por eso Bárbara se obsesiona justamente con el ruidismo, y por todos estos sonidos nocturnos y por todo esto que la frustra y que no puede compartir con su hermana, y entonces quiere buscar una forma de poder compartir esto con su hermana. Y entonces es como, ¿no? Remito a la primera frase que decía, ¿por qué quiere cortarle la lengua a su hermana con una estilete? Pues por 2 motivos. Uno, porque la lengua para una sordomuda es inservible. De hecho, lo llama como algo acartonado y gris que no sirve para nada, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, es porque la única forma que tiene Bárbara de que su hermana sepa lo que es un grito de dolor, como no lo puede escuchar, es sintiéndolo en su propia carne, ¿no? Y aquí está esta ansia, de intentar compartir todo con la hermana. Que me parece también un gesto bastante romántico. Cuidado, que estamos hablando, es que el sadomasoquismo es eso. O sea, que no hagamos ciertas cosas nosotros no implica que Mónica Ojeda puede expresar súper bien pues esta relación, ¿no? Con estas 2 hermanas que se quieren, no hay ningún lugar a duda, pero justamente lo único que les falta por poder compartir es esto, ¿no? Sí. Entonces, hecho, bueno, es bonito. Desde un punto de vista, ¿veis cómo he sacado algo bonito? Sí. Es muy turbio, pero es bonito. Que de hecho hay un momento en que Bárbara dice que tiene miedo de que se le vaya la olla y hacerle daño a su hermana. Y la hermana le dice, no, tranquila, si algún día me cortaran la lengua yo te perdonaría. Como Claro, que, es que es... que esto es un compartir en realidad, Claro. que no hay una violencia sentida Claro, como una agresión. Lo entiende como es un que acto de amor. lo es y no Un lo amor. es, porque claro, aquí tenemos también dos lecturas. Uno, la lectura metafórica, ¿vale? Que es como, pues eso que estoy diciendo, ¿no? Es compartir. Se comparte todo hasta el dolor. Por esto no implica que tengas que hacer daño a la otra persona. Y luego está la otra lectura, que es la lectura que también se deja entrever en todos los relatos de las voladoras, y es el maltrato a la mujer, ¿no? Entonces, porque no puedas hablar no significa que puedas hacer daño o que solo seas víctima, entonces le está dando fuerza y poder a la niña sordo-muda, que es lo que las mujeres que no que las mujeres que los maridos la maltratan, todo esto, no tienen, que es voz. Entonces, a pesar de no tener voz, puedes ser tú también la que maltrata, ¿no? Y esto es un tema bastante importante que se ve a lo largo de toda la antología, y es eso de adueñarse del maltrato, ¿no? Y justamente adueñarse, sobreponerse y perpetrar el maltrato, ¿no? Que creo que también es algo bastante potente, o sea, y es algo que comparten muchas escritoras latinoamericanas y españolas actuales, y es que la mujer o la niña también puede ser cruel. No solamente los hombres son asesinos, esto por un lado, y también por el segundo lado, pues intentar dar voz a lo que ha estado callado hasta ahora, ¿no? Sea como sea. Y un poco, claro, entiendo como pasar de víctima a victimaria. Exactamente. Claro. Exactamente. Totalmente. O sea, es así. Catarsis del dolor, ¿no? Bueno, y yo creo que vamos a llegar ya a la sala del concierto, porque si no nos vamos a quedar en la puerta. ¿Pero puedes decir el nombre de las canciones del disco, por favor? Sí, claro, ahí vamos. Por favor, nombrarlas, que son maravillosas. Sí, ellas se llaman Las Bárbaras, ¿vale? O la gente la llamó Las Bárbaras. Yo que he tenido grupo de música, igual lo de las Bárbaras, que igual a Paula tampoco le sienta bien que pero Bárbaras para mí es de barbarismo, ¿eh? Ya, claro. Pero a ver, podrían haber sido las salvajes. O sea... A mí me mola, pero es verdad que, bueno, le han dado un protocolo. ¿Pero por qué? Porque la gente, vuelvo otra vez al símil que estaba haciendo antes, le da importancia a lo que tiene voz, no a lo que no la tiene. Sí, no, sé que todo tiene una explicación.
Pues bueno, me digo el nombre de las canciones, por favor, que Sí. no tienen... Ujú. Me comí la mano de mi madre. 1 minuto 35 segundos. Maravilloso hit. El niño y su cadáver. O sea, todo esto podrían salir relatos. Lenguas en tus martillos. Brutal. Sí. Abortos y culebras. La imposibilidad física del universo. También súper potente. Una musa llena de tics nerviosos. Me encanta. Es que imaginaos, ¿no? El escritor, la escritora o el pintor intentando pintar a una musa llena de tics nerviosos. Y la misteriosa esquirla de un fax. O sea, Sí, es impresionante. tono Yo te voy a de, preguntar, ¿no? te voy a preguntar una cosa, porque yo lo he visto o sea, la he leído de Biblio en digital y no sé, la numeración que tú tienes, no sé si es la misma que tengo yo de las letras de canciones, que están numeradas del 1 al 9, pero falta el 5 y el 7. No sé si esto es un error Sí, yo también. ¿Sí? No, esa es la edición. Sí. Yo, sí. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Vale. Sí. Faltan los números 5 y 7 y además Teoría de yo... conspiración. Ya está, ya vamos a ver a Víctor Sí, buscando no. el... Y además... y el Te lo he dicho, secreto del te lo he reloj. dicho. Claro. Te lo he dicho. Está Y conspirando. además, yo digo que me gusta ahondar en estas cosas, me he puesto a sumar los minutos y en realidad el tiempo Total, total ¿no? Sumo en 13. No. A ver, ella pone que la suma total de los minutos de este disco son 21,08 minutos, pero a mí me sale la suma 23,40. O sea, se me han perdido 2 minutos y medio por ahí en algún sitio. Entonces no sé si esto La verdad tiene es que me alguna... he puesto a sumarlo. Claro, digo, no sé si tiene algún simbolismo o no, pero sí que es verdad que son 23,40 minutos de 2, 3, 4, 0. Entonces no sé si tiene... Es que no sé si esto para Mónica Ojeda tiene algún sentido, o es así por algún motivo, o... ¿Sabes qué? Claro, teniendo en cuenta todo lo que Vamos se a ve en el cortarle. rato... tiene algo Mónica, si detrás. nos estás escuchando un llamamiento, si esto tiene algún sentido, dilo, porque si no, Víctor no va a poder dormir por la noche. Claro, que Pero iba a decir- igual es un error de imprenta y estamos aquí... O a No. ella se le ha pasado, olvidó, a lo mejor pensó, voy a dejar el 5 y el 7 porque tengo aquí ideas, pero luego se le olvidó ponerlas. Le Yo da qué la sé. gana para justamente provocar algo en Víctor y que se vuelva loco buscando la Ahí solución. está, es para Esa es enloquecer la a los magia. lectores. Esa es la magia. Claro. Es que claro, faltan 2 canciones y encima las que ha sumado suman menos, quiere decir que ahí hay minutos, hemos perdido minutos de ruidismo. Bueno, ya sabemos cómo volver loco a Víctor. Sí. Víctor, esto es un toque, ¿eh? O sea, que lo sepas. Sí. Pues igual, no te digo yo que no. Pero voy a puntualizar dónde se encuentra, que es el segundo Festival Andino de Música Experimental, ¿no? Sí. Y el sitio en el que van a tocar es el Prohibido Centro Cultural. Vale, una cosa que creo que no hemos dicho, es Paula la que, si no me equivoco, en directo, la que provoca los sonidos, la que machaca los insectos, la que es Sí. la sordomuda. Sí, y esto lo tengo yo anotado, este párrafo, porque además, o sea, me ha parecido tan interesante la cantidad de sonidos que reproduce, que si me permitís, yo quiero leerlo. Es un párrafo un poco así. Léelo un poco por encima, sí. Sí, mira, Paula inventaba una escena y generaba ruidos que ella misma no podía escuchar, pero que eran el centro de la performance. Golpes de piedra, chillidos de animales pequeños o medianos, el recorrido de una tiza sobre una pizarra, el pasar de las páginas de un libro, bofetadas, el teclear de una máquina de escribir, explosiones de agua, objetos quemándose, la destrucción de unas almohadas, la caída de cubiertos metálicos, el rodar de unas canicas, pisadas, inhalaciones y exhalaciones, el martilleo sobre los cráneos de muñecas viejas, el castañeo de una dentadura, las puntadas de una máquina de coser, el arrastrar de unas cadenas, el golpeteo de semillas dentro de una olla, la caída de excrementos sobre agua, el arañar de un cráneo. O sea, tela. Y luego sí que es verdad que Bárbara, luego en otro párrafo apuntilla, ¿no? Que Bárbara seguía los sonidos de su hermana, ¿no? Y agregaba los suyos propios, que era pues, beatboxing, scat singing, cantos difónicos o improvisación en el ceremín, porque hay que decir que llevaban un ceremín. O sea, no hay instrumentos en el mundo, ¿no? Que tienen que usar uno de los más complejos y extraños que existen. Y bueno, ya dejo que sigamos. Esta es la gama cromática de sonidos que tenemos. Así que si habéis pensado alguno por ahí que esté escuchando o viendo
en hacer una banda, pues ya tenéis ideas de canciones y de instrumentos que podéis usar y de sonidos que podéis Y de títulos guapos que ponerle también. Exacto. Ya nos haréis saber en los comentarios. Vale, ¿qué más? Pues hemos hablado un poco de esta, como decíamos, vuelvo al hilo general. Los flashbacks, sí. Vale, dos cosas. Una que a mí es una tontería, ¿vale? Pero la performance, me comí la mano de mi madre, para mí, yo pensé, esto es el mito de Cronos al revés. Y luego también me dio por pensar, ¿por qué morderle la mano a quien te da de comer? En fin, bueno, eso por un lado. Luego, por otro lado, el padre, que creo que tú querías llegar ahí en algún momento. Sí, ahí vamos. Entonces, pues eso, estamos en la línea argumental, bueno, yo retomo, porque como se nos va bastante la perola, si no la gente creo que se pierde un poco. Las chicas van de camino al concierto, nos han contado, bueno, sobre todo Bárbara, que es la narradora, si no recuerdo mal, Paula, que es la narradora, nos ha contado un poco lo que, las cosas que van pasando, de dónde viene un poco la obsesión de los ruidos de Bárbara, que su madre de noche pues no duerme, hace ruidos, y bueno, y se van dirigiendo aquí, y entonces se nos va dando un poco más de información, que justamente otro hecho que donde tú ibas, Eric, más traumático todavía, que es que parece ser, bueno, un niño en la escuela cuando era pequeña le dijo que el padre de ellas es su abuelo, ¿vale? O sea, aquí vamos a algo que también se repite en el resto del relato, que es estas movidas familiares bastante chungas para demostrar de nuevo que la familia no es un lugar seguro y que las personas que te quieren son las que más daños te hacen, ¿no? Pues es eso, pues ha habido aquí, pues por eso, el padre inexistente. De hecho, creo que la madre en algún momento dado dice que, bueno, que no tienen padre, que bueno, han salido de ningún lugar, pero no, luego se descubre pues que parece ser que es el abuelo el que habrá pues violado a la madre y que de ahí, ¿no?, la enfermedad mental de la madre, y de ahí nacieron las dos niñas. O sea que estamos hablando de dos niñas que vienen de un linaje bastante potente de pirados, o sea que no es gratuito. Y luego también se menciona, si bien a lo mejor no es el padre, no lo sabemos, el padre biológico, una pareja o quien hiciera las veces de padre, ¿no?, que en un momento desapareció, al que se le designa con 3 palabras, que es cuchara, jeringuilla y no me acuerdo la otra, pero cuchara, jeringuilla, ya entendemos lo que es. O sea, con todo esto, ahora vamos aquí, ¿no?, a los recursos también de los que solemos hablar, ¿no?, recursos escritoriles. Son palabras, son cosas, no se nos dice, no se nos cuenta esta historia. Lo que pasa es que hay palabras diseminadas aquí y allá, como por ejemplo el que acaba de decir Eric, solamente con estas 2 palabras ya vemos con esto y lo otro, y que las encierre, que no sé qué, que pues son gente humilde en un barrio pobre, que ha habido droga de por medio, que ha habido violación, que ha habido maltrato, y que la madre encierra a las niñas en su habitación. O sea, lo he dicho ya antes, pero es que encierra a las niñas de noche en su habitación. No sé si es por miedo a lo que le puede incluso hacer a sus propias hijas, ¿no? No solamente para que... no solamente por lo que escuchan, sino... Es que cuando yo leí eso me pareció también muy chulo, porque pensé, es como que si se transformara, ¿sabes? Es como, imagínate el hombre lobo, ¿no? Y ya se transforma por la noche y por eso hace ese ruido y por eso la encierra, para ponerla a salvo de sí misma. Exacto, pero aquí está la doble lectura. Claro. Y aquí es donde yo no estoy de acuerdo de que no sea a lo mejor fantástico, que ya Mónica Ojeda, llamamiento número 2, si oyes esto ya nos dirá, pero yo creo que esto es la interpretación, ¿no?, la muerte del autor, y es el lector el que manda. Para mí, se nos mete en el mundo de estas niñas que creen que su padre está metido en el armario y que es una muela, un monstruo gigante. Entonces, a las niñas las encierran de noche para no poder dar explicación de lo que hay detrás de la puerta. Y como no se nos da la explicación a ellas, tampoco se nos da a nosotros, los lectores. Entonces, la madre puede tener una enfermedad mental y se hace daño a sí misma, o hay un monstruo detrás de la puerta que le está haciendo daño a la madre. Esto no está explicado, ¿vale? Y como estamos en la mente de unas niñas adolescentes, pues nos lo podemos creer completamente. Claro. Además hay un momento en el relato en el cual se explica lo que oía Bárbara al otro lado de la puerta. Y claro, aquí juega también un poco con la imaginación de la niña,
pero puede que parte de esto sí que coincida con la realidad. Entonces, textualmente dice que su hermana ignoraba la violencia del real del sonido, refiriéndose a Paula, dice, pero en cambio Bárbara se agarraba a la cama poseída por los ruidos del otro lado de la puerta, que eran golpes, cajones abriéndose y cerrándose, sollozos, reptares, uñas afilándose contra las cosas. Entonces, claro, te pones a pensar, a ver, dentro de lo que pueda ser dentro de una vida pues desestructurada, llena de drogas, de violencia, los reptares y las uñas afilándose contra las cosas es algo que ya de por sí genera un miedo atávico ahí, hay una creencia ahí a crear un monstruo detrás de esa puerta, lo que decía Eric del hombre lobo, que es consciente de su transformación y para evitar dañar a los seres inocentes, pues se encierra o los encierra a ellos. Entonces aquí hay un poco de eso. Y Bárbara, evidentemente, como, a ver, hay que tener en cuenta que inventa juegos a través de historias de la cripta y otra serie de documentos macabros, ¿no? O sea audiovisuales o escritos. Entonces, claro, la imaginación se desborda. En una niña, todos sabemos que los niños solo les falta aburrirse, y esto lo hemos hablado una vez, para que su imaginación empiece a volar y a crear mundos, ¿no? y fantasías. Exacto. Y bueno, último apunte que llegamos, si queréis, antes de llegar al concierto, ¿no? Y es que además, bueno, está también otra cosa más que se ve no solamente a lo mejor, no me acuerdo si en algún otro relato en específico, pero sí se ve también en Mandíbula y en Nefando, que es que son adolescentes y entonces están en la pubertad, ¿no? Y entonces es un poco la forma de explicar esas pulsiones, ¿no? extrañas que se puede sentir con esa época en la que no se es niño pero tampoco adulto, en el que se empiezan a comprender ciertas cosas, pero que se está como en una línea divisoria, ¿no? Pues es el mismo momento en el que están las niñas, no solamente desde el punto de vista justamente de evolución, sino también el relato está en ese punto, ¿no? Que está como entre dos mundos o en algo que no se sabe muy bien si es crueldad, si no es crueldad, si hay monstruos, no hay monstruos, pues es este reflejo, ¿no? de la crueldad de la pubertad. Y justo lo que decía en Mandíbula, esto se ve muy bien porque las chicas también son chicas más o menos de esta edad, de un colegio con pasta, y que son bastante crueles entre ellas. Esto si vais a cualquier instituto, a ver, es así, el bullying con qué edad se perpetúa. Claro, de hecho, a ver, el hecho de que empiecen a llamar la bruja, lo del abuelo, todo nace de ese caldo de instituto, ¿no? De hecho, a una de las hermanas, ¿no? En el instituto la llaman la hermana dañada. Exacto. O sea, que ya de por sí es algo despectivo, ¿no? Y es como un pago, ¿no? Ella es como el pago que tenía, algo así se dice, como el pago que tenía que haber del nacimiento aberrante de dónde viene, ¿no? La deuda, ¿no? Contraída. Exactamente, de la deuda contraída. Sí. Luego hay una cosa, antes de que sigamos, hablando de la performance, de la improvisación de Me comí la mano de mi madre, que ha hablado antes, la ha destacado Eric antes, y yo quiero puntualizar qué es lo que usaban ellas para esta improvisación. Que es que solamente imaginarlo, uno ya empieza a imaginar cómo lo usan, ¿no? Y también son las imágenes potentes que crea Ojeda, ¿no? Para Me comí la mano de mi madre usan como instrumentos un hacha, 2 tijeras, 4 almohadas, un espejo y un violín sin cuerdas. Junta todo eso y haz música. Imagínate lo que sea que sale de ahí. O sea, puede salir cualquier cosa. Y otra cosa que... Pero lo que sale suena a comerse la mano de su madre. Sí, debe ser. Esa es la interpretación. Sí. Luego, no sé si este disco se puede encontrar en algún sitio. No creo. En Spotify. No sé si ha puesto una lista en Spotify. Estaría guay, pero no. Sí. No creo. Bueno, ahora que estaba aquí pasando páginas, recuerdo también, antes dije, ¿no? Lo del maltrato y todo esto, una cosita más antes de ir a la escena final, para que veáis que, bueno, que está súper explicado de que el relato va sobre el maltrato, porque se comenta de lo de la Lorena Bobbitt, esta mujer que le cortó el pene a su pareja en 1993, que yo esto lo recuerdo. Sí, yo también. Sí.
un escándalo, ¿no? O sea, para que realmente son cosas que va dejando aquí, ¿no? Pero que son súper súper potentes porque básicamente te está desvelando de qué va el relato, ¿no? Casi. Claro. Y esto lo hace la narradora para dos cosas, creo yo. Primero, para darle, o sea, hablar sobre el sexo, ¿no? Sobre el sexo cuando Paula le pregunta a Bárbara. Y por otra parte, para hablar de la mutilación, del deseo de la mutilación. Y aquí Mónica Ojeda nos da dos palabras con su definición, que son acrotomofilia, que es el deseo sexual hacia una persona amputada, y apotemnofilia, que es el deseo de amputarse un miembro. Por lo que decíamos de la creencia de Bárbara, que he dicho yo antes, de imaginarse las personas mutiladas o cómo mutila a otra persona, entre otras personas, a su hermana Paula, por el tema de la lengua que decíamos. Exacto. Y bueno, que vamos al concierto ya y estamos sí, ya vamos al concierto. A ver, si no, que se nos va el público. Exacto. A ver, bueno, pues estamos en el concierto y bueno, han pasado otras personas antes y ellas se suben a hacer digamos, porque ellas yo creo que han hecho otros conciertos. Exactamente. Ellas han hecho otros conciertos, pero esta vez es como que lo van a llevar a otro nivel. ¿Vale? Y entonces apretan un botón y empieza a ver, por eso digo que sí que había grabaciones también, porque apretan un botón y empieza a haber un sonido bastante potente. Y entonces en el público hay dos tipos de personas. Los que empiezan a gritar y a decir que apaguen los parlantes, chucha, ¿no? Dice, sí. Una y otra vez, los que empiezan a decir que apague, y cuando ya llevan un rato se las piran. Y luego están las otras personas, que son las que sin hacer ningún movimiento simplemente se quedan ahí, paralizados, absortos con lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues es esto, ¿no? A ver lo que pasa. Sí. Erika siente porque imagino que habrá visto los dos tipos de personas y él se identificará con alguno de ellos. Yo había veces que a lo mejor he tenido ganas de salir de ahí. Pero escucha, no. Bueno, supongo que ahora hablamos de ello, pero no se define, no se describe en la historia qué es lo que está sonando. No, exacto. Lo que sí que ahora en esta parte, o sea, te dan como pistas, porque durante todo el tiempo se va diciendo que Paula no sabe lo que es el ruido en general, luego que no sabe lo que es el ruido del dolor, que no sabe lo que es un grito y que no sabe cuál es el ruido que hace su madre por las noches. Y parece ser que la grabación que se pone, que está en paralelo con la performance que ellas van a hacer, hay ciertos sonidos que parece ser, y corregidme si me equivoco, pero a mí me llegan a pensar que ha grabado algo de lo que hace la madre también, ¿vale? Y que lo ponen aquí. Tiene pinta. Eso es lo que yo... Eso es lo que yo pensé. Digo, son los ruidos de la madre. Exacto, entonces es demasiado real como para no... por eso yo creo que la gente también flipa un poco porque dice, hostias, esto parece real, ¿no? Yo de todas formas, a este punto de la narración, que ya estamos llegando al final, yo temía algo peor. ¿Por qué? Porque ya en un momento determinado del relato, Bárbara apunta los hercios que hacen falta o los decibelios que hacen falta. Ahí iba yo, justamente, ahí iba yo. Justo iba a decir ahora. Sí, pues venga, pues sigue, no, te dejo. Me parecía, o sea, un dato muy importante y fascinante, que a mí es una de las cosas que más me ha gustado del relato, ¿no? Que es esta explicación, porque también, no olvidéis, si hay por ahí escritores o proyecto de escritores, o junta letras, como le gusta decir a Víctor, que hay todo un tipo de investigación detrás. Entonces, aquí hay un montón de investigación sobre lo que es el sonido, lo que es el ruido, ¿no? Entonces, se explica, como decía Víctor, los decibelios que hace falta, o sea, que realmente, y esto, bueno, yo también lo estudié, ¿no? En el máster, el ruido son ondas, ¿vale? Y son ondas con una amplitud mayor o menor y con unos silencios mayores o menores. Estas ondas, si tú le das muchísima caña y las saturas mucho, pueden provocar vibraciones. De hecho, todo el mundo sabe que si toca unos altavoces demasiado potentes, pues eso vibra. Y eso no vibra porque esté vibrando el altavoz, eso vibra porque el sonido hace vibrar. Y de hecho hacen la investigación, que creo que es lo que iba a decir Víctor,
de cuánta cantidad de este sonido es necesario para provocar daños físicos a una persona o incluso la muerte. Correcto, Parece por ahí ser va. que hay como decibelios que simplemente con el hecho de tal te revientan. Entonces, pues eso, hay decibelios que te provocan pues un daño en el oído, otros que te hacen reventar el tímpano, otros que te pueden provocar incluso paro cardíaco y otros que te pueden incluso matar, ¿no? Claro. Entonces, esto me parece fascinante porque no se usa mucho. O sea, yo no he leído mucho sobre esto a nivel literario. No. Entonces es como si os ponéis en la piel e intentáis comprender lo que siente una persona que le mola esto, es que es esto, es que es como dicen en algún lugar, es magia, ¿no? Es realmente magia, porque de la magia, dice, no sé si Bárbara o Paula, la magia es como de la nada provocar algo, y es lo que hace justamente el ruido, ¿no? Sí, pues eso, yo a este punto, precisamente apuntándome o apoyándome en esa explicación, pensaba que iba aquí a ocurrir lo impensable. No iba aquí a sucederse una catástrofe a ese nivel, de que iba a reventar pulmones y tímpanos y de todo. No, porque el relato no juega en esos códigos. Claro, efectivamente. Es que no maneja esos códigos. El horror, y además está más acentuado por el hecho de no decirnos que si lo hubiera nombrado, ya no daría tanto desasosiego. El no nombrarlo es lo que hace que sea desasosegante. Sí, yo quiero hacer, antes de que, porque a lo mejor se me pasa luego y quiero comentar una frase que me parece brutal, que está casi al final, y es que es brutalísima esta frase, que es, y además refleja un poco casi todo lo que se ha ido diciendo en el relato, ¿no? De cómo experimentan ambas hermanas el ruido, el dolor, la frustración, el miedo. Y es esta: el mundo estaba lleno de cosas terribles que podían dejar de verse si cerraban los ojos, pero los oídos no tenían párpados. Sí. O sea, es Es brutal. brutal, también es brutal, porque es lo que decíamos desde el principio. Es un relato sobre la voz, sobre la incapacidad de hablar, sobre la incapacidad de decir cosas, ¿no? Y de comunicar, porque al fin y al cabo la palabra es la que mueve el mundo, ¿no? Y es una oda, de nuevo, como hace también en otros textos Mónica, a lo que es la palabra. Muchas veces, como por ejemplo en Mandíbula, es a la palabra escrita, donde dentro de Mandíbula encontráis un capítulo que es completamente una disertación literaria sobre la literatura de terror, ¿vale? Entonces ella realmente juega sobre el poder de la palabra porque es escritora y lo siente desde este punto de vista, ¿no? Entonces la voz, pues es esto. Entonces yo creo que esta es la potencia, ¿no? Ese es el ruido y la vibración del relato. Y bueno, ya reconduciendo el relato, que vamos ya a darle el cierre final. Nos hemos quedado en un increscendo, porque a mí esto... Iba a leer el final directamente. ¿El qué? Iba a leer el final directamente. Sí. Estamos por recuperar un poco, ¿no? Estamos en ese momento en el que hay gente que se ha quedado como atraída por lo que está ocurriendo, gente que ha pedido por favor para eso o se han ido, y ocurre esto. Abajo, la gente que aún no se había ido escuchaba, entre atraída y encogida por el disgusto, los sonidos pregrabados que saltaban de los altoparlantes y que a veces parecían gritos, a veces gemidos, a veces golpes, a veces sombras de otro mundo. Ese era su público, el que quería oír y el canto de lo innombrables y se lanzaba al mar. Bárbara levantó un estilete y lo purificó con la llama de un encendedor. Ese era su momento, el que se abría para que el tamaño del grito entrara, y vibrando, Paula sacó la lengua. Es un cierre, a mí me parece brutal, porque lo que decía, juega muy bien con la imagen, juega muy bien con la palabra y te deja ahí. Y lo que implica, porque a nivel, ya digo, os lo he comentado antes, ¿no? A nivel simbólico, para mí es como hay algo ritual ahí, hay un sacrificio, o sea, hostia, que... Exactamente, pero es un sacrificio a propósito. Ella se entrega, porque dice, Paula sacó la lengua, ¿no? O sea, no hay, realmente está todo el relato lleno de maltrato, pero al final parece como si no hubiese maltrato en ningún lado, ¿no? Y caemos en esta, ¿no?
no sé si decir espiral, círculo, que es ser, ¿no? Maltrato, no maltrato, amor, no amor, donde empieza una cosa y donde termina la otra. Pero es que en materia literaria precisamente esos grises, a lo mejor lo que tú comentabas antes, a lo mejor esa violencia que ha habido en casa, el hacer de ella algo que no es sano, es insano, pero el modo en que ellas entienden el amor. Y esto, claro, esto para investigarlo a través de un relato como este, vamos, es brutal, es muy chulo. Sí. Sí, es el resultado del trauma, ¿no? Y como decíamos, y esto como terror en tu hermana, en tu madre. Sí, y bueno, y esto, como decía Eric, es un cierre perfecto porque, como decía él también, contestaba la pregunta o la incógnita que se abre al principio. Entonces es un cierre, un broche de oro. Es redondo. O sea, Bárbara, se podría decir, ¿no? Bárbara siempre había soñado con cortarle la lengua a su hermana con un estilete y Paula sacó la lengua, ¿no? Sí. Ese es el relato, ¿no? Sí, o sea, Oye, a ver, Mónica, fíjate, funcionaría como microrelato. Oye, pues seguramente, ¿sabes? Sí. Solo con esas dos frases. Sí. Sí, luego dirá Mónica, no, es que esto en realidad era un microrelato, eran 2 frases, pero empecé a rellenar. Pagar. No, pero le ha quedado muy bien. O sea, me parece que tiene una prosa alucinante, Mónica. Y como decíamos off the record, ¿no? Es una lectura compleja, ¿eh? Sí, hay que leerla concentrado, atento, y aún así estoy convencidísimo. Todo Mónica Ojeda en general, ¿eh? Es complejo. ¿Cómo? Todo Mónica Ojeda en general es complejo. Es su estilo, es el estilo de Mónica Ojeda. Sí. Estilo poético, ¿no? Como decíamos. Pero digo que aún así, aún estando atentos, segurísimo que hay muchísimas referencias, muchísimas cosas que se escapan. Porque es que es un relato... como los 2 minutos que se te han escapado a ti de la cabeza. Con mis 2 minutos y pico de relación. A saber qué pasa en esos No quería minutos volver a sacar el tema, pero es que yo me voy a ir. Escríbele a Mónica Ojeda y pregúntale. A ver, Mónica, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están los minutos que me faltan? Yo quiero esos minutos. Pues esos son los minutos que tardan en leerte el relato. No, son más, ¿no? Pero bueno. Eso y una lista de Spotify. Hubiera molado, pero no son 2 minutos. Pero vamos, que yo creo que es un relato que merece mucho la pena. Bueno, una autora en general que merece mucho la pena acercarse a su prosa porque es muy potente, muy potente lo que es a nivel de terror, de horror, de todo. O sea, impregna bastante y te deja ahí una imagen muy potente, como digo, en la mente. Esa imagen sigue creciendo, sigue desarrollándose. O sea que es que creo que lo hace muy bien. Y por ahí, si os mola el tema, bueno, algo, miraos también entrevistas, ¿no? A la gente que nos esté escuchando, porque además ella es profesora, o era, creo que sigue siendo profesora de literatura. Entonces hay bastantes charlas y entrevistas donde explica un poco todo. Y la verdad es que una buena oradora desde este punto de vista, comunica muy bien. Sí, se nota. Bueno, no sé si tenéis algo más que aportar, ya se nos ha ido la mano aquí. Yo creo que hemos desgranado el relato bastante bien. A mí me ha dejado el sabor de boca. Pese a... Es un poco güey, ¿no? Sí, es un poco güey, sí. Pero guay. No va a ser gore, pero sí que te mete un poco... Es turbio. Como siempre, como lo que nos trae siempre, Chris. Sí. No, pero que es genial. Vamos a ver. Si no, es genial. No llamarme. No, claro, si sabes cómo me pongo. Claro. No, pero que es genial, que al final tiene mucha calidad. O sea, que al final. Da gusto. Claro, pero al cabo lo que decimos siempre es que mirad cuántas temáticas de literatura realista, ¿no? Hemos sacado en este tipo de relato. Y lo que hacemos, ¿no? Con todos los relatos fantásticos que también. No me sale la palabra, destripamos, perdón, que no me salía. ¿No? Yo suelo traer relatos fantásticos y me gusta mucho. Este pareciera que fuera un poco menos, pero yo creo que no. Y es eso, ¿no? Que los tropos al fin y al cabo son los mismos. Y yo siempre incito a que hay que leer también literatura fantástica.
no solamente el último bestseller que fue Sant Jordi, y las colas siempre se hacen lo mismo. La Sí. pullita, ¿eh? Hay que soltarle Ahí. la pullita. No, Bueno. claro que sí, por supuesto. Pues no hay más que decir, yo creo que está todo dicho. Dar las gracias a Chris otra vez por su inestimable presencia, que siempre es enriquecedora con lo que nos trae. Y lee terror, eso. Sí, eso. El terror nos hace sudar, nos hace. Pero es un sufrimiento agradecido, porque. Gustoso. Sí, gustoso, sí. O sea, somos un poco sádicos también, somos como las gemelas, somos los bárbaros también. Pues nada, que encantado de tenerte aquí. Gracias a todos los que nos siguen. Para que se podáis seguir disfrutando de nuestros episodios, pues dale a like, activa la campanita, todo eso para que no perdáis ningún episodio. Todos los domingos estamos aquí. Cada primer domingo de mes está Chris con nosotros. Estamos ya acercándonos al fin de la primera temporada, nos quedan muy poquitos. Este es el episodio 33 y ya a ver lo que nos trae en junio Chris, que será su cierre, su broche de temporada. ¡Qué presión! Qué presión, alto, ¿eh? Sí. Tiene que ser bueno. Está, sí, no, yo creo que de los que has traído es el que más me ha calado. Bueno, no sé, yo no. Es que eran todos completamente diferentes, además. Sí, eso es verdad, sí que es verdad. Sí es que todo, Chris, sí es que para qué vamos a decir. Y bueno, el relato de la semana que viene lo vamos a dejar en suspenso. Va a ser sorpresa, ya lo anunciaremos. Y vale, nada. vamos a decir por qué, porque todavía no me he decidido, ¿vale? No pasa nada, o sea, se puede decir. Vale. Igual cuando estéis escuchando esto ya lo tenemos decidido y aparece en lo que es en la publicación, en el post. Correcto. Bueno, o sea, también podría fingir una voz y luego insertarlo. Pero no. Esto es lo que pasa con vivir en diferentes temporalidades. Claro, efectivamente, el Raco, ¿no? Y nada, podéis seguirnos en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podimo, todos esos sitios que se puede seguir a la gente que hace podcast y pone su voz y su cara. Menos en TikTok, que de momento no hemos entrado en ese mundillo. Y ya está. Si es que no hay más que decir. Gracias a todos por estar ahí. Gracias por ser ficiópatas, ¿no? Y acompañarnos en esta locura. Y ya voy a despedir, como siempre digo. Y voy a prepararme aquí. ¿Qué? ¿Lo quieres decir tú, Eric, o lo digo yo? No, ¿qué pasa? ¿Has sufrido un lapsus? O sea, sí, he sufrido aquí un pequeño... Nada, sí, nada. No os olvidéis de recoger al salir. Lo he dicho, creo que era así. Sí, es así. No olvidéis recoger al salir. Y borrar las huellas. Ahí está. Hasta la próxima semana.